Hola, una vez más, soy Diana Árbol y hoy tengo el placer y el honor de presentaros a Juan Carlos Arias Quintana, el creador de las constelaciones familiares fluviales. Son constelaciones fluviales que son un tipo de constelaciones familiares también basadas en la filosofía de Bert Hellinger, pero basadas en el agua. Yo he llegado a conocerle porque he sido invitada a su primer congreso de constelaciones fluviales que se va a dar ahora en noviembre, y por eso he deseado tener esta entrevista con él para que lo conozcamos un poquito más como creador de estas constelaciones y también como persona, porque me parece fascinante. Justo nos estamos hoy intercambiando entrevistas y está siendo un evento para nosotros muy interesante. Así que sin más, quiero que conozcáis a Juan Carlos. A ver, te puedes... eh, que nació en Caracas, Venezuela, y hace 10 años que descubrió, bueno, que creó él mismo, ¿no?, las constelaciones familiares a través del agua, ¿no?, a través de utilizar el agua como manifestación, ¿no?, de lo que llamamos el campo morfogenético, el campo akáshico, ¿no?, que nos ayuda a descubrir qué es lo que nos está diciendo el alma. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Carlos, un honor. Bueno, Diana, el honor es mío, gracias por la invitación y todo espacio que nos permita difundir eso que hacemos, que lo disfrutamos, pero que también conlleva un propósito, obviamente que siempre estamos apuntadísimos, así que gracias por esta valiosa oportunidad. Gracias a ti por participar con nosotros. En primer lugar, eh, como decía, naciste en Caracas, Venezuela, pero sé que ahora estás en Madrid, ¿verdad? Y que eres viajero, que hace mucho tiempo que llevas viajando, difundiendo las constelaciones fluviales. Y quería que nos contaras un poquito, pues eso, ¿no?, de cómo has llegado a ellas, quién es Juan Carlos y cómo ha nacido, ¿no?, todo, las constelaciones fluviales. Mira, yo creo que el día, la noche, no sé, el despertar, cuando abrimos los ojos, ya uno como que presiente en el cuerpo y en el alma los regalos que vamos a recibir en el día. Y esos regalos que vamos a recibir, que nos entrega la energía con su sabiduría, nos permite estar abiertos. Es decir, si nosotros estamos en la conexión y estamos abiertos, vamos a poder recibir, porque todo eso también es más grande que uno. Así recibo yo las constelaciones fluviales. No es una creación intelectual, es una canalización en un momento difícil de mi vida. Estaba yo en pleno proceso de separación, de ruptura de pareja, divorcio. Y yo me interné en el agua de mi casa, en la piscina de mi casa. Y allí me fue llegando toda esta información, esta sabiduría. Por eso digo, no soy el creador de las constelaciones fluviales, solo he originado algo que ya existía, bueno, desde épocas remotas, incluso cósmicas, porque el agua viene del cosmos. Y me ha tocado originarlo para que esté al alcance de todos nosotros. Entonces esto ocurrió en una zona que es una montaña, una naturaleza, así como ese lugar bello donde tú vives, en plena naturaleza, en una montaña entre el mar y el río, con una energía fascinante. No te veo, Diana. Aquí Ah, estoy. ahí. Sí. Perfecto, ahora sí te veo. Bueno, entonces así llegó la información. ¿Sí se grabó? ¿Sí Sí, quedó? sí, sí, sí. Sí. Simplemente quería darte toda la pantalla, porque Ok. si no se me ve así y así te tengo Ah, pero. perfecto. Qué maravilla. Entonces sí, yo creo que yo era el hombre más escéptico del planeta, probablemente, y creo que cargaba mi maletín no solo con una chequera, sino yo creo que cargaba una cuenta de ahorros de acumulación de ego, ego y ego. Y quizás eso fue lo que
Lo que no aprendemos con amor, luego con dolor, o lo que no se aprende con amor, luego lo vamos a aprender con dolor prácticamente, porque evidentemente ya vivir todos estos procesos te llevan a despertar, a abrir el corazón, y nada mejor que persistir en abrir justamente ese corazón para poder entablar esa comunicación. Luego fui descubriendo en el camino que muchos referentes científicos hablan también de las memorias del agua. Entonces no me sentí yo ni solo ni tan loco, ¿no? Como a un principio. No solamente Masaru Emoto por la posibilidad de la variación de las moléculas del agua ante la vibración de las palabras, de los pensamientos, sino luego la doctora Esther del Río en México. Ella es bioquímica, y ella nos dice que tenemos caltratos, que son estados de la materia en nuestro cuerpo. Específicamente es H2O y otra agua ordenada que es H2O37, dice ella. Y estos cristales líquidos de H2O37, conjuntamente con nuestro campo electromagnético, es lo que nos permite generar unidades de memorias. Por cierto, cuando ella muestra el holograma, porque hemos sido ponentes en diferentes congresos y también haya estado en una formación que yo impartí en Tepoztlán, en México. Entonces ella muestra sus láminas de sus investigaciones y es impactante cuando vemos el holograma de lo que ella llama el H2O37, porque está en los glóbulos rojos, parte como de la estrella de David. Esa es la configuración, y luego se forma como una cruz. Es decir, a nivel de simbología, es sumamente interesante. Luego, en Alemania, el Instituto Aeroespacial Stuttgart, este instituto que es netamente científico, invitó a los colaboradores, científicos, médicos, a que todos se pusieran en contacto con el agua y extraían una gota de agua, y allí estaba la información de cada uno de ellos. Ese video está en YouTube, es sorprendente, por el Instituto Aeroespacial Stuttgart en Alemania, pero también lo hicieron, Diana, con flores. Colocaron una rosa, extraían una gota de agua y ahí estaba la información de la rosa. Luego colocaron un clavel, extraían una gota del clavel y ahí estaba la información del clavel. Recientemente, el doctor Luc Montagnier, francés, premio Nobel de Medicina del año 2008, estamos hablando del descubridor del SIDA, no estamos hablando de cualquier científico, estamos hablando de un premio Nobel. También hace una comprobación científica muy interesante, porque él envía desde su laboratorio en Francia a Italia una información electromagnética, como decir una USB, un MP3, un audio, o sea, todo lo que es una información electromagnética, lo envía de Francia a Italia, y en Italia agarran un tubo de ensayo con agua pura y lo ponen durante 1 hora a recibir toda esta información electromagnética. Es como que si ustedes que están viendo ahora el video se colocaran unos audífonos, igualito, colocaron el tubo de ensayo y le colocaron un dispositivo como si fueran unos audífonos para que recibiera la información electromagnética. Y lo sorprendente que desde Francia a Italia, allí se configuró nuevamente las moléculas de HIV, algo realmente sorprendente. Y bueno, nosotros utilizamos el agua basados con la filosofía de Bert Hellinger, aplicados al sistema familiar, pero las constelaciones fluviales nos hablan de vínculos y lealtades con 12 sistemas, no solamente con el sistema familiar. Sistema animal, por eso es que esa mascota que está en tu casa pertenece. Sistema vegetal, sistema crístico, sistema planetario, sistema marino, sistema de códigos universales. Y a veces aquello que no logramos resolver en el sistema familiar consigue una solución en cualquiera de estos otros sistemas que en común tienen al elemento agua. Le llamamos hidrosistémica a estos sistemas con los cuales tenemos vínculos y también lealtades. Entonces, las constelaciones fluviales, o mejor dicho, el agua a nivel de la hidrosistémica, no solo permite honrar el orden que nos legó Bert Hellinger, el orden del sistema familiar, sino el agua nos permite identificar el orden de cualquier otro sistema. O sea que si queremos hacer una investigación, como ya lo hemos hecho, del orden de la célula animal, entonces el agua nos da justamente cuáles son el orden exacto y las jerarquías dentro de lo que es cualquier otro sistema. Y en el cuerpo tenemos cualquier cantidad de sistemas, sistema respiratorio, linfático, en fin.
pero lo hemos utilizado también en el ámbito legal. En Brasil estuve invitado por la Asociación de Mediadores y yo investigué con una juez, porque claro, yo soy alumno de Cristina Yaguno, que es la creadora del derecho sistémico, y allí yo les llevé a Sao Paulo cómo, introduciendo los elementos en orden para un caso de prestaciones sociales, el sistema, el representante del sistema, que es un figurín, el representante del sistema, se iba a unir con el representante de la solución si lo introducíamos en orden, en el agua. Y cómo este mismo representante del sistema se iba a unir con el representante de la no solución, de la no resolución, cuando se introducían sin orden. Un movimiento que además nos permite verificar, confirmar la importancia de un orden que siempre es permanente, un orden que no se puede modificar porque es totalmente esencial, no es algo transitorio, no es algo de importancia, porque lo importante puede variar. Lo que es importante para ti hace 10 años quizás no es importante en este momento, pero la esencialidad siempre permanece, siempre perdura. Entonces, con esto quiero decirte que ese movimiento yo lo pudiera hacer ahorita, o lo hago dentro de 10 años, o lo hago 100 veces, o 1000 veces y el resultado va a ser el mismo. Entonces, el agua es idónea para identificar el orden de cualquier sistema. Entonces, aquí nos reconocemos chiquiticos, estamos chiquiticos así siempre porque el agua es sabiduría, no es conocimiento, pero podemos integrar justamente esos polos, ¿no? El conocimiento y la sabiduría. Wow, la verdad es que es fascinante ese punto de vista. Todos los consteladores hemos bebido de Bert Hellinger y de los órdenes del amor, ¿no? Que siempre se han basado pues, en la estructura familiar y luego lo hemos llevado a las organizaciones, a las empresas, a los colegios, pero aquí se está llevando a todos los sistemas de vida. Tanto, incluso estoy entendiendo que es tanto en nuestro organismo como en la naturaleza, como fuera de este planeta también, por lo que estoy entendiendo. Es decir, es siempre con las constelaciones hemos dicho, podemos constelar cualquier cosa, ¿no? Pero es la primera vez que estoy escuchando que se constela lo que estabas hablando del derecho sistémico, ¿no? Que me parece tan lógico, además, ¿no? Que un conflicto legal pueda tener, o sea, claridad sistémica, ¿no? De decir, si esto entra en este orden, se va a solucionar. Si entra en desorden, no hay solución. Y es lógico. Me hace llegar también, hace un par de semanas vi este documental sobre los hongos, hongos fantásticos, que salía en Netflix, ¿no? Y justo estás viendo cómo siempre parecen mandalas. Cada vez que se crea el hongo y la familia de hongos son mandalas, ¿no? Y somos un fractal. Entonces lo que me viene a recordar es eso, ¿no? Que el orden viene de ese orden fractal, ¿no? De que todos pertenecemos a un orden y cuando está ordenado la vida se puede fluir, ¿no? Y si no, no hay solución y no hay vida, ¿no? Es realmente fascinante. Tú nos estabas explicando que todo esto empezó por, como empezamos muchos en el tema de la facilitación, por una crisis personal y que te metiste en la piscina. Y entonces, ¿qué sucedió? Porque te pusiste, tú ya eras constelador entonces. Entiendo que tú has bebido de Hellinger, que incluso Hellinger ha bebido ha reconocido, ¿no?, las constelaciones fluviales. ¿Qué pasó? Bueno, yo en toda esa época, Diana, por supuesto, buscando ayuda, hice cualquier cantidad de formaciones. Hice practitioner en PNL, máster en PNL, coaching, constelaciones familiares. Ya yo estaba como que buscando herramientas para poder transitar ese momento tan difícil, tan complicado, donde uno tiene la sensación de que pierde, bueno, más allá del territorio, porque es la familia, es la casa, es el hogar. Entonces, cuando digo que recibí la información en mi piscina, es porque, claro, ya yo tenía algunos conocimientos y comprensiones sobre la filosofía del maestro Hellinger, y aquí quiero aclarar responsablemente,
he sabido de personas muy allegadas a Bert, porque mi método fue invitado a formar parte de la Hellinger Ciencia. Y recientemente se nos fue Úrsula Stutt, que era, Úrsula era la traductora de Bert, la voz de Bert. Y recuerdo que Úrsula, cada vez que nos veíamos, me decía, cuando venía de Alemania, me decía, Bert siempre pregunta por el agua y por ti, por tu trabajo. Y eso a mí me llenaba mucho porque, caramba, es el maestro, ¿no? Y entonces es como contar con su mirada, es como decir, contar también pues con lo que llegó antes, lo que precede, que ahora está dando paso a algo diferente, algo distinto. Y como él bien lo señala en su libro, Reconocer lo que es, una comprensión no anula a ninguna, las comprensiones más bien se complementan y eso es sabiduría, definitivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba en el agua, metido en la piscina, porque yo me metía en la piscina. Entonces llegaba una pareja, recuerdo, había una pareja muy graciosa porque él, el amigo mío, era bajito, chiquitico, o sea, de una estatura mínima, y la mujer era altísima. Entonces se veían muy graciosos y ellos eran muy alegres. Entonces, cuando ellos llegaban, yo los veía que estaban llegando desde la piscina, yo colocaba un figurín para él y un figurín para ella, y hacían una imagen que hoy conocemos como yin y yang, que es esta, que es, en este yin y yang, nos habla de una pareja perfecta en lo sexual y en lo espiritual. Cuando yo me ponía con mi expareja, bueno, yo salía en una piscina y ella en otra, o sea, ahí no había ni siquiera un contacto ni nada. Entonces, todo lo que iba aconteciendo en la casa, yo lo iba colocando. Había un joven que trabajaba conmigo, que él siempre salía los fines de semana a tomar sus cervecitas y todo lo demás, pero una vez llegó con el ojo morado. Y luego, ¿qué pasó, José? Se llama José Ángel. ¿Qué te pasó, José Ángel? No, es que fui con William, con Eliober, es decir, con sus hermanos, y con un tío que es conflictivo. Y él me iba hablando y yo colocaba en el agua a cada uno de ellos en un círculo y luego colocaba el conflicto en el centro. Es decir, yo colocaba a sus hermanos, a él y al tío peleonero, al tío que era violento. Y yo colocaba el conflicto en el centro y luego veía y observaba cómo el conflicto se unía con el tío, que él decía que era realmente violento. Entonces, todo se fue dando así. Tuve durante muchos meses, casi un año, documentando absolutamente todo, hasta que llegó el momento, por supuesto, de salir e impartirlo. Pero en ese momento, Diana, que uno está recibiendo la información, porque además, a partir de esa vivencia, yo creo que todos tenemos la posibilidad de conectarnos con algo más grande. Es decir, que todos podemos canalizar. Es lo que yo he vivido, pues es lo que yo puedo compartir, porque yo no lo creía ni lo pensaba de mí mismo. Pero yo recuerdo que yo salía a buscar información en Google, buscaba libros, me iba para, bueno, buscando información con las personas en las comunidades de sabiduría y nadie me podía decir nada porque no había nada anterior similar. Y yo, el primer día que me fui a dar las consultas, yo daba 10 constelaciones diarias, 10. De hecho, bueno, yo recuerdo que cuando fui a Londres di 14, porque nada más tenía un día para un taller y un día para consultas. Pero recuerdo que ese primer día de consultas, yo estaba en Maracay, una ciudad de Venezuela, y entre consultante y consultante, agotado también por el trabajo, llegó un niño. El niño era un hijo de una de las personas que yo había ya, o que estaba en espera para yo constelar. Y el niño se me acercó, un niño como de 11 años, creo yo, 10 años. Me dice, no busque más. Y yo le digo, ¿qué me está diciendo, carajito? No estoy entendiendo, ¿cómo que no busque más? ¿Qué me sorprendió? Mira, te lo cuento y me erizo todo. Me dice, esto es con usted, no busque más. Y ya entendí allí el mensaje. De verdad que me quiebra la voz. Ya entendí que entonces era algo que se estaba originando y que me había correspondido a mí el honor y el privilegio de identificar y recibir la información para el servicio de todos. Y así nace el modelo de las constelaciones fluviales. Y es interesante porque, entre otras cosas, como involucra tantos sistemas, yo recuerdo, para que tengan todos una idea de cómo puede aplicar esto a nivel de soluciones,
Yo recuerdo una mujer que llegó a consulta porque ella le había sido infiel a su esposo con el hermano de su esposo, es decir, con el cuñado. Pero ella abiertamente manifiesta que el tema de ella es que no puede estar con una sola persona y que siempre tiene que estar con diferentes parejas, con diferentes hombres. Y que ella quería sanar eso porque estaba perdiendo a sus 3 hijas y a su esposo, porque incluso la excluyeron de la ciudad donde ella vivía, que es Maracaibo, otra ciudad de Venezuela. El tema es que yo la constelé familiarmente y fluvialmente, es decir, monté una constelación familiar con personas y por supuesto en el agua simultáneamente. Y ella no, energéticamente, bueno, quedó tan afectada que ella no podía ni levantarse del piso luego. Y posteriormente, a los meses siguientes, comentó a nivel de reporte que se estaba sintiendo bien porque ahora podía estar disponible para una sola persona y sentirse a gusto y tener esa completud con una sola persona sin necesidad de buscar a otros. Por cierto, la lealtad de ella fue con su mamá porque su mamá también le fue infiel a su papá con el hermano. Es decir, la misma situación, la misma dinámica. Pasó como 1 año y medio y ella vuelve a retomar la lealtad, porque la lealtad es como las adicciones. Si tú no sostienes la energía, se retoman nuevamente. Ella retoma la lealtad y yo dije, bueno, ya yo, la verdad que yo me siento rebasado, ya yo he hecho lo que he podido hacer por ella. Pero me estaba yo bañando y me llegó, recordé que ella tiene una amiga que son muy unidas, una amistad muy grande. Y yo había realizado una investigación en el sistema crístico, es decir, para esta amiga de ella, donde la amiga de ella había salido con frecuencia a nivel de uno de los indicadores con Herodes. Entonces yo le digo, mira, creo que he encontrado algo para ti. Vamos a hacerte una constelación con el sistema crístico. Ponme los personajes que tú conoces de la época del maestro y adicional, ponme a alguien que tú, de esos personajes, que tú sientas como que rechazo, ¿no? Porque resientes de él, porque no te gustó. Es decir, un excluido. Ponme un excluido allí. Pero por favor, no dejes de poner a Herodías. Entonces ella coloca 12 figurines en el agua con todos los personajes que ella sintió, con el excluido y con Herodías. Y bueno, tal cual como yo lo había sentido, en orden, en el agua hay varios indicadores, pero en orden le sale y con fuerza Herodías. ¿Cuál es la dinámica de Herodías? Herodías estaba casada con el hermano de Herodes y con Herodes, la misma de ella. Entonces allí ella verifica realmente de dónde viene su tema y reparando en un sistema que no era el familiar, ella pudo luego solucionar sus temas de vida, esta dinámica y esta lealtad, bueno, que tenía, bueno, con sistemas anteriores y luego incluso volvió a su casa con su esposo y con sus hijas. Fue una noticia que luego yo recibí con mucho agrado porque realmente ella hizo todo lo que podía hacer para poder transformar esta situación. Quería hacerlo, pero no lo lograba hasta que dimos con la posibilidad. ¿Qué pasa con estos otros sistemas? Bueno, que la pureza que hay en el sistema animal, con tu mascota, con un colibrí, con un ave, es algo realmente muy grande, pero es la misma pureza que vas a conseguir con el elemento agua, con el aire, con la tierra o con cualquier otro sistema. Es la pureza que hace que el niño en la constelación diga, yo por ti, papá, yo antes que tú, mamá. Es la misma pureza. Por eso es que el niño es el que paga el precio mayor, el primero que paga el precio para repetir una dinámica en el sistema familiar. Entonces, cualquiera de estos sistemas, y lo hemos confirmado con las mascotas. Yo tengo un taller de mascotas que dice, ¿para qué llegó tu mascota? ¿A quién representa? ¿Y qué dinámicas aporta? Entonces, aquí vemos, en el taller de mascotas también lo vivimos y lo confirmamos. ¿Qué pasó con tu mascota? Murió. ¿De qué murió? De cáncer. Automáticamente uno le dice, ¿quién tiene cáncer en tu sistema familiar? Entonces, la misma dinámica que nos muestra la mascota es la misma dinámica del sistema familiar. Además, la mascota es poliálmica, tiene muchas almas. Está al servicio de los diferentes miembros del sistema de manera diferente. Normalmente una mascota representa a un hijo
llámese aborto, a un gran amor de ahora o de vidas pasadas, o a un excluido, pero también representa a la tía que murió de diabetes, al abuelo que asesinaron o que murió en un accidente de tránsito, a cualquier miembro de familia. Entonces, esa pureza que está en todos los demás sistemas, con un poquito de convicción de nuestra parte, es lo que genera siempre la sanación y también los milagros que nos toca vivir en el agua. Wow, Juan Carlos, estoy fascinada porque estás hablando de muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, que esta señora, después de haberla constelado eh, por el sistema normal y fluvial a la vez, funciona durante un año, pero vuelve. Y explícanos un poquito más sobre este sistema crístico. Es como que ella saca los representantes que ella recuerda de la Biblia o del Nuevo Testamento, digamos, y los pone en la piscina, los ponéis a constelar fluvialmente, y de algún modo ella también tiene un vínculo con este sistema crístico. Cuéntanos cómo funciona esto. Sí, en el caso de ella, que ante 12 representantes totalmente diferentes, justamente le sale el que tiene el mismo historial que representa su propia dinámica. Entonces, es lo que a ella le impacta. Pero como nosotros también hacemos esto con un sistema que se llama códigos universales, entonces aquí vemos con quién tenemos frecuencia, con quién tenemos linaje, con quién tenemos códigos de diferentes modalidades. Porque el agua, además de todo, es un método de investigación. Decía o dice Alejandro Jodorowsky, nos las pasamos recordando muchas cosas que nunca han ocurrido. Y realmente así pasa en las relaciones familiares. A veces te consigues a alguien en el centro comercial. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? No, yo me divorcié. La pregunta es, ¿te divorciaste o te divorciaron los pensamientos del clan, los pensamientos del entorno? Porque el clan y el entorno muchas veces moldea nuestra personalidad y nuestro ego, porque también el clan y el entorno es ego. Lo difícil es llegar a tus propios pensamientos, a tu esencialidad, a tu ser. Es el camino, es la tarea, es nuestro propósito principal y nuestra misión, sobre todo nuestra misión, porque tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje de quién eres es fundamental para uno poder, lógicamente, ya generar un camino y que todos seamos como unas piezas de un rompecabezas que nos vamos complementando unos con otros y que no sigamos a ciegas lo que los medios de comunicación, las redes sociales y la educación no nos aporta, porque es que lo ves en el sistema de educación. No hay conciencia sistémica, no hay inteligencia emocional, no hay conciencia crística, que no tiene nada que ver con la religión, sino con la vida del maestro, con sus hechos y su filosofía, así como honramos la filosofía de Hellinger, ¿por qué no podemos honrar la filosofía del maestro, por ejemplo? Tampoco hay mentalidad empresarial. Entonces, estos 4 pilares en la educación son fundamentales para nosotros transformarnos y realmente ir a ese conocimiento de nosotros mismos. Entonces, cualquiera de estos elementos de todos estos sistemas de la hidrosistémica tienen en común al elemento agua y por eso los vínculos a nivel de las memorias. De ahí donde se da justamente estas lealtades, estas implicaciones o intrincaciones. Ok. A ver, estoy escuchando también los códigos universales. Entiendo que son códigos como... ¿Serían los órdenes del amor a todos los niveles? ¿Me entiendo bien? Bueno, los órdenes del amor lo podemos aplicar en diferentes áreas y en todos los niveles. Lo que pasa también es que cada sistema tiene su propio orden. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos saber a través del agua, como método de investigación, qué lugar ocupa la mascota en el sistema o cuál es el orden, no sé, cuál sería el orden del Congreso que viene de consteladores familiares y talleristas fluviales. ¿Cuál es el orden de un sistema de prestaciones sociales, verdad? Donde hay un juez, hay un abogado
del colaborador, hay un abogado de la empresa, hay un alguacil, en fin, hay una serie de personas que profesionalmente están involucradas en el caso, en el ámbito legal, y uno puede presuponer que el orden allí comienza con el juez, porque es la máxima autoridad. No necesariamente, porque muchas veces la sabiduría está al servicio, es como la humildad, la sabiduría, la humildad siempre están al servicio. Entonces, no sabemos realmente cuál sería el orden. Entonces, se investiga y el campo nos entrega cuál es el orden exacto de cualquier otro sistema. Entonces, obviamente que nosotros como humanos, aplicando los fundamentos de la filosofía de Bert Hellinger en sus órdenes, podemos entonces también tener una respuesta maravillosa, porque Hellinger nos aporta y nos lega el orden del sistema familiar. Ese orden del sistema familiar nos habla de un papá, de una mamá, donde lo masculino abre el sistema, ¿verdad? Aquí lo vemos. Un orden de una energía circular es lo que se hace en el agua. Si este que ustedes ven aquí es papá y este es mamá, y este fuera una primera hija, segundo y tercer hijo, ¿ok? Entonces siempre vamos a observar que la primera hija, porque es la única de los tres, va a venir por aquí, va a desplazar a mamá, y se va a colocar en el lugar de mamá, ¿ok? ¿Qué hace la constelación? Restablece el orden desde el reconocimiento, porque no somos quien para mover a los que son más grandes de nosotros, pero sí el reconocimiento desde mi lugar de primogénita, tú eres mi papá, tú eres mi mamá. ¿Qué pasaría con el segundo y el tercer hijo? Ellos hacen todo lo contrario, vienen, aquí tiene más fuerza siempre el menor que el del medio, pero puede ser el del medio. Puede venir cualquiera de ellos, aparta a papá y se coloca en el lugar de papá. Entonces ya sabemos quién es el consentido de mamá, este que está ocupando el lugar del padre. La constelación nuevamente restablece. En el agua se cumple este precepto de la energía circular que siempre nos habló Bert, pero en una constelación familiar, y te lo digo porque yo soy psicólogo, tengo 3 formaciones como constelador familiar. ¿Cómo sería la configuración de la constelación familiar? El primogénito iría aquí, el segundo aquí y el tercero aquí. Pero en el agua es totalmente circular, que ya lo vamos a observar cuando te hagamos algún movimiento el día de hoy, si tú nos lo permites. Adelante, adelante. Ya que nos has abierto los muñecos, vamos a abrir la piscina. Ok, perfecto. Voy a explicarte entonces ahora esto que acabamos de ver en pantalla, lo vamos a explicar en el agua para que sea fácil de comprender, ¿sí? Genial. Supongamos que este figurín, color rojo, Ok. está presente en el campo y llega luego un figurín y se coloca a la derecha. Es decir, el campo es una piscina pequeña, como de bebé, ¿no? Que está representando el campo que nosotros normalmente trabajamos en las constelaciones, ¿no? El campo morfogenético. Esto Ok. nació en piscinas físicas reales, de verdad. Lo que pasa es que luego para llevarlo al consultorio, ya yo tengo más de 1000 alumnos formados, estamos en 28 países. Y la única manera de expandir es que en el consultorio cada quien tiene su propia piscinita, su Claro. propia alberca. Entonces, el rojo si es una mujer, no sé si ves mi mano aquí a la Sí, derecha. sí, sí. A la derecha tengo el color azul y a la izquierda del rojo tengo el amarillo. Si el rojo fuera mujer, entonces el orden para el rojo es justamente el color azul. El orden para el rojo es el color azul. Y el rojo es mujer, el que está a su derecha, prevalece porque la mujer, lo femenino, consigue su fuerza con todo lo que está a la derecha. Ahora, si el rojo fuera un hombre, el orden sería el amarillo, porque el hombre, al contrario de la mujer, va a conseguir su fuerza en lo femenino. El hombre busca su fuerza hacia la izquierda, por lo tanto, este sería el orden para el rojo si el orden fuera masculino. Sobre todo, si fuera un hombre que a la vez están representando a papá y a mamá, yo puedo decirle al consultante con responsabilidad, esta pareja está en orden, el padre está en orden, porque papá
a la izquierda está mamá, o aquí está mamá, y a la derecha está papá. Entonces, Ujú. si yo lo no quiere decir que no hay orden en la pareja. Entonces, una fenomenología que se expresa genuinamente, donde podemos decir que lo que se observa es esto, sin agregar ninguna narrativa repetitiva, es fundamental Perdona, Juan para la... Carlos, el micrófono, ¿hay manera de que te lo puedas acercar más porque se escucha un poquito menos claro que antes? Ah, ok, Disculpa. déjame revisar brevemente. A ver, déjame acercar este micrófono. Eso Por es, aquí. ¿Ahora se escucha mejor? mucho mejor, sí, gracias. Entonces decía, si esto es una pareja, el orden indica que el azul tiene que estar a la derecha del rojo, porque es lo masculino. Mm, Otra vez, Sí. disculpa. Como veo que es un Yeti, ¿le puedes dar el botoncito de atrás para que escuche todo, no solo lo que hay delante? Porque se te escucha un poco lejos, discúlpame. No, no te preocupes, no te preocupes. Déjame ver si esto sigue con el volumen adecuado. Y por aquí está bien. Sí, es que sí es para que esté cerca de tu boca. Ok. Ok, Ahora mejor, ahora ahora sí. mejor. Pero antes también te he dicho ahora mejor y luego se... No, no Ok, te vamos a preocupes. probar. Ok, déjame a ver si cierro por acá. Dame un segundito para reabrir nuevamente la imagen de la alberca. Ustedes, ahí, ok. Bueno, explicaba lo siguiente. Estupendo. Este masculino representa a papá, y lo femenino representa a mamá. Ujú. Cuando yo voy a un núcleo familiar en el campo, yo observo que esta pareja está en orden. Pero si ellos salen así, Diana, yo tengo que Eso es decir, nada. no se observa orden entre papá y mamá. ¿Qué pasaría entonces? Al igual que en la imagen que vimos hace rato, si tú tuviera una primera hija, luego vienen dos hijos, varones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este es papá, que este es mamá, primera hija, segundo y tercer hijo. ¿Qué ocurre? Esto es tan claro, tan evidente, tan gráfico, tan visual, que si el constelador observa que no hay orden entre los padres y luego observa que la primogénita, que es la primera, que aquí está, que es el amarillo, en vez de estar allí, el que está es el blanco, nosotros decimos, el tercer hijo ocupa el lugar del primogénito, porque es lo que es lo que tú observas. Y lo mismo que observo yo es lo que observan el consultante o las 100 o las 500 personas que estén presentes. También puede pasar que el segundo hijo esté aquí a la derecha. Entonces yo digo, ya sé quién está ocupando el lugar de papá, porque aquí debería estar es el azul, no debería estar el tercer hijo. Entonces, si sale este tercer hijo aquí a la derecha de mamá, yo digo, ya sabemos quién es el consentido de mami, el tercero de los hijos. Y ya estamos observando por aquí que la primogénita ocupa el lugar del segundo. Entonces es demasiado transparente el método porque no supone la intervención ni la interpretación de la mente. Justamente las constelaciones fluviales es la no intervención de la mente, la no injerencia de mis miedos, la no participación de mi conocimiento, es decir, que es totalmente energético desde las memorias del consultante. Entonces aquí yo tendría una información muy clara donde los padres no están en orden y donde este hijo está ocupando el lugar de papá y esta hija o este hijo está ocupando el lugar de mamá. ¿Por Ujú. qué? Porque está a la izquierda del azul. ¿Ok? Claro. Entonces, venimos en la vida siempre ya con un desorden sistémico, porque venimos en consecuencia de lo que las generaciones anteriores han vivido. Claro. Entonces, uno introduce a los representantes en un orden y luego ellos van a tomar un lugar. Otra cosa, te comparto 4 miradas básicas. Estas miradas básicas para entender lo que vamos a vivir ahora contigo es, si ellos están así en esta posición, se llama fuerza. ¿Qué significa yo soy o significa honrenme? Si alguno de los miembros de familia sale así con relación a ti,
es porque están pidiendo un reconocimiento. Si alguno de ellos sale así, puede ser una pérdida que está pidiendo un reconocimiento por parte de mamá, o puede ser tu esposo, o puede ser cualquiera de tus hijos en la vida que están pidiendo un reconocimiento. Lo vamos a saber si se paran con la cabecita hacia allá, porque la orilla de la piscina es como la línea de vida. Es decir, la vida es como los padres van de atrás hacia adelante. Entonces, el campo, esta es la línea de vida. Si ellos se paran así, están pidiendo reconocimiento. Si se coloca con la cabecita ¿a la derecha de quién? Mía, del constelador. Aquí está la derecha, la cabecita a la derecha. Decimos, el representante mira al miedo. Al ¿Ok? miedo. Miedo. Si es a la izquierda, ya sabemos que está entonces mirando al corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? A la Ah, a la izquierda. izquierda. Mm. Y luego a veces queda con la cabecita pegada a la línea de la vida y decimos, este miembro de familia no puede con el tema que se está constelando. Es decir, la situación lo supera, la Mm. situación lo rebasa, porque la imagen te lo está mostrando. Entonces, el constelador únicamente va a decir lo que el campo muestra. Pero si yo veo a dos hermanitos así, Diana, yo tengo que decir, aquí hay una conexión entre estos hermanos, pero también nos dice que son diferentes. Estos hermanos son diferentes. Aquí yo puedo decir, estos hermanos son, esto significa rango y mirada, significa una misma dinámica, una misma historia. Si Ajá. aquí, si aquí llega un representante de abuso al rojo, que es la consultante, y yo veo esta imagen, automáticamente yo sé que el blanco, que es la hermana, también fue abusada, porque por la imagen que me está mostrando. Entonces, realmente lo que nos entrega el agua a nivel de comprensiones, de órdenes, nuevos órdenes e implicaciones, es un gran regalo para nuestra evolución, que no es otra cosa que el origen y lo que venimos tomando del maestro Hellinger y de todas las escuelas de sabiduría. Voy a hacer ahorita un movimiento contigo, con papá y con mamá, ya que Venga. entendemos cuáles son las miradas básicas, ya las tenemos claras, y ya sabemos que lo que quede a tu derecha le llamamos orden. Ok. El constelador fluvial, además, no solamente va a poder constelar, es que nosotros usamos el agua para la investigación. Hacemos preguntas al agua para la toma de decisiones importantes del día a día, porque a veces te llama alguien y te dice, mira, te quiero traer a Brasil. Ya va, voy a preguntar porque hay 3 personas que me quieren llevar a Brasil, que me han invitado. Yo voy a preguntar con ¿Cuál? quién sería ir a Brasil de estas 3 propuestas. Recuerdo que así ocurrió la primera vez que fui a Brasil. Me habían invitado 3 maestras en constelaciones familiares y yo nada más le pregunté al agua, no con quién iba yo a ganar más dinero, sino con quién de las 3 iba a tener yo más respeto. Y con la que saliera en el campo, esa es la indicada. Y resulta que en el día a día hay toma de decisiones importantes porque te quieres mudar, cuál sería el destino idóneo, te quieres ir de vacaciones, cuál sería el lugar apropiado para pasarla bien en familia. Tu hijo tiene una oferta laboral, cuál de estos propuestas de trabajo es la más útil para él. Lo vas a inscribir en el colegio, cuál de estos colegios es adecuado. Y algo más importante, en el tema de salud. Hay una situación difícil, diferentes opiniones médicas, segunda, tercera, procedimientos, cualquier cantidad, realmente cuál sería el centro adecuado, el lugar adecuado, el médico adecuado, el abogado adecuado para un tema de situación legal. O sea que el agua no solo te permite constelar, te permite realizar preguntas en el día a día. Nosotros todos los días estamos no solamente preguntando, porque la principal pregunta que hace el constelador fluvial es, ¿estoy en el ego o en el espíritu? Es una revisión constante. Entonces yo me reviso con el ego y el espíritu, me reviso con los niveles de pureza del corazón, que son 3, me reviso con los niveles de pureza del pensamiento, con los niveles de gratitud, con los niveles del miedo, con los niveles del amor. Y entonces el terapeuta no puede nunca dejarse atrapar por el ego, porque nos estamos revisando constantemente. Aquí no aplica eso de espejito, espejito, dime qué lindo soy, no. Aquí es mirarse realmente con tus propias memorias y que algo más grande te muestre realmente lo que es y no la percepción que tiene el hijo sobre papá, porque sabemos que si hay 5, 6 hijos, 4 hijos, cada uno de ellos tiene una percepción diferente de papá o de mamá. El campo te va a mostrar realmente
el lugar que están ocupando cada uno de los miembros de familia, la emoción que tiene ante el caso que se está trabajando, porque no podemos mirar, y tú lo sabes como consteladora, muchos temas, sino un solo tema por sesión, para que toda la energía esté al servicio y todo el sistema de ese solo tema. Entonces, ¿cómo están ellos emocionalmente con relación al tema? Y por supuesto, la fuerza y la no fuerza con relación a la situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que se hace en una constelación, lo que quería aclarar, que no solamente se constela, hay preguntas, pero también hay recursos. ¿Por qué? Porque tienes una situación trabada o tienes un tema de herencia que no fluye. Vamos a colocarle recursos al juez, al abogado, al familiar, ¿sí? Hay una situación de un familiar que está enfermo. Vamos a colocarle recursos. Hace algunos años, cuando se incendió la Amazonia, hicimos un movimiento de recursos, muchos consteladores fluviales. Nos unimos en esa oportunidad, creo que eran 28 piscinas, es decir, 28 consteladores. Y lo sorprendente siempre es que cuando hacemos estos movimientos mundiales, el resultado es exactamente el mismo. Esto es impresionante. Porque sabemos como consteladores que si tú te constelas con 10 personas, 10 consteladores, probablemente tienes 10 resultados diferentes. Pero aquí Totalmente. el resultado es exactamente el mismo. Eso sí, hay que hacerlo al mismo tiempo.